Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy la profesora titular, la doctora Ferrer. Y en realidad tengo que decirles algo, ¿no? Que no me agrada este modo de entablar esta relación con ustedes, si bien en la pantalla ustedes están viendo un grupo de jóvenes, porque estoy tan acostumbrada a dar las clases dialogadas, en contacto con ustedes, hablando con ustedes, en donde la mirada me dice mucho y los conozco a través de la mirada cuando están cansados de estar en la clase, de haber tenido un día laborioso, cuando están aburridos, cuando les pasa algo. Ustedes saben que todo se traduce a través de la mirada y de las facciones, ¿no? Así que me cuesta un poco dar la clase con algo tan estático, pero evidentemente que esto da resultado. Ustedes han visto al personal docente de la cátedra, que gracias a Dios tengo un personal docente muy capacitado, no en lo tecnológico, sino en todo, en todas las áreas, para que le puedan transmitir a ustedes el conocimiento que les va a servir para obtener la regularidad de la materia, si Dios nos ayuda con esta pandemia. Se están haciendo trabajos muy importantes en la Universidad Nacional de Córdoba. No sé si ustedes sabrán que en el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas se está trabajando con el plasma de los infectados y se están obteniendo una serie de factores que pueden llegar a la recuperación de los pacientes y que les está dando resultados. Casualmente ayer escuchaba al presidente de la Nación referirse a la Universidad Nacional de Córdoba, gratuita, libre, y todo lo que ustedes ya saben, en lo que está haciendo para el conocimiento y cómo del conocimiento de la Universidad Nacional de Córdoba salen los científicos, ¿no? Así que es muy importante que ustedes traten de seguir adelante, que tengan fe y esperanza, porque todo este sacrificio que estamos haciendo, tanto los docentes como ustedes, en algún momento va a tener sus frutos. Y realmente, aunque sean 6 meses para recibirse, 1 año, ustedes son tan jóvenes que van a poder lograrlo. Bueno, no quiero decirles más nada porque estoy hablando a no sé quién, pero les estoy hablando con el corazón a todos, ¿no? El tema que vamos a desarrollar en esta clase es un tema sumamente importante porque es distinto a lo que ustedes están acostumbrados a hacer o a realizar los trabajos prácticos con el adulto, que es la aparatología protética en los niños y adolescentes. ¿Y por qué les digo que es distinto? Porque es una aparatología que no es estática, que no se coloca y se deja para siempre, porque ustedes lo saben muy bien, están tratando a personas, no están tratando casos, no están tratando un caso que tiene un puente, sino una persona que necesita una aparatología. Por lo tanto, como es un niño que es distinto a un adulto, porque estamos atravesando distintas etapas evolutivas,
y las distintas etapas evolutivas traen consigo el cambio de la dentición, de una dentición primaria, como ustedes ven en los niños pequeños, a una dentición mixta, a una dentición mixta tardía y a una dentición mixta permanente. Por lo tanto, eso se da porque se da todo un proceso de crecimiento y desarrollo que lleva implícito cambios en lo que se refiere a la oclusión y por lo tanto cambios que nosotros tendremos que hacer con nuestra aparatología. La aparatología siempre la hemos utilizado, como les dijo la doctora que ustedes pueden ver acá, la doctora Graciela Ochonga, que habló de las extracciones que se realizan en los niños pequeños, aún con dentición primaria, y ustedes ven que esto no es un caso. A lo mejor hay un caso similar que les presentó la doctora de una fenestración gingivo-ósea, de un gran proceso, y aquí yo recuerdo siempre al doctor Rossetti, un preventólogo de primera, que nos decía cuando íbamos a los cursos que todos los procesos infecciosos hacían como un túnel en el hueso y que por ahí escapaban las bacterias y los microorganismos y se producían lo que ustedes están viendo acá, ¿no? La fenestración y cómo la infección sale a través de ese túnel que él decía. Porque no crean que ustedes van a poder trabajar siempre con niños de un cierto nivel social y menos en estos tiempos que puedan realizar esta aparatología. Es lo que nosotros les vamos a enseñar, por supuesto, y lo que yo voy a desarrollar, que corresponde ahora. Pero muchas veces esta problemática de las caries, de las pérdidas de elementos dentarios, ya sea por caries, por traumatismos, por infecciones, todo lo que habló la doctora Graciela Ochonga, en los niños necesitan evidentemente de una aparatología para reponer esos elementos dentarios. Pero fíjense ustedes que toda esta aparatología que yo les estoy mostrando en este momento son toda la aparatología que nosotros vamos a usar. Son prótesis que pueden ser fijas, que pueden ser removibles y que sin embargo se las he tachado. Porque no les voy a enseñar el tema de hoy, prótesis en niños y adolescentes. Aparatología en niños y adolescentes. Les voy a indicar y les voy a comentar para que les quede absolutamente claro que lo que vamos a realizar en nuestros niños y adolescentes se llama rehabilitación bucal en el niño. No es un aparato, no es me hace falta un puente, como sé leer en Facebook por ahí, que ustedes ponen, me hace falta un puente para prótesis, me hace falta una corona. No, acá es un niño que necesita una rehabilitación bucal. ¿Por qué? Porque es un niño que ha perdido en una época que no corresponde, ha perdido sus elementos dentarios y necesita la rehabilitación de lo que nosotros conocemos como sistema estomatognático. Vale decir que tenemos que rehabilitar una unidad morfofuncional, anatómicamente integrada y, por supuesto, fisiológicamente coordinada, constituida por elementos heterogéneos, distintos, de tejidos
y de órganos, y como ustedes pueden ver en esta teleradiografía, un conjunto de tejidos blandos y de tejidos duros de la maxilar superior, inferior, las relaciones intermaxilares y la oclusión temporomandibular. Entonces, esto es lo que debemos hacer, rehabilitar el sistema estomatognático. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una aparatología que cumpla con todos los requisitos necesarios para devolverle al niño una oclusión normal, vale decir, una oclusión dentaria que sería y que tiene estas características en la dentición primaria, en la dentición mixta y en la dentición permanente. Porque resulta ser que la oclusión dentaria no es nada más ni nada menos que la resultante de factores genéticos de crecimiento y desarrollo, pero también de factores ambientales que condicionan la posición de todos los elementos dentarios dentro de la arcada y que no es un proceso, como les decía al principio, estático, que es dinámico, es evolutivo, desde la aparición o erupción del primer elemento dentario primario hasta completar la dentición permanente. Y siempre en equilibrio con la fisiología neuromuscular y de la articulación temporomandibular. Eso significa entonces rehabilitar todas las funciones cuando uno coloca una aparatología en los niños y en los adolescentes. Cuando nosotros hablamos de una pérdida prematura, debemos pensar en un capítulo que corresponde a lo que corresponde al manejo del espacio. Es decir, ¿cómo voy a manejar yo como odontopediatra esta falta de elementos dentarios que me están creando un espacio en lo que es las arcadas dentarias? Y el manejo del espacio comprende el mantenimiento, la recuperación, la supervisión y las discrepancias marcadas. Creo que estos temas los tienen que haber visto en ortodoncia, pero de todas maneras el odontopediatra está capacitado para ocuparnos, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, de dos temas, que son el mantenimiento y la recuperación. Es decir, vamos a hablar de lo que es el mantenimiento, que es mantener el espacio para que los elementos permanentes erupcionen normalmente. Vamos a hablar de la recuperación del espacio, es decir, cuando ha habido una inclinación de un elemento, pero no una pérdida preexistente de la longitud del arco en el arco dentario. De esas dos cosas vamos a hablar en cuanto a la aparatología, porque la supervisión ya sería un seguimiento que uno hace desde la dentición primaria durante toda la etapa evolutiva de recambio, porque existe una relación óseo-dentaria exacta, es decir, no nos sobra ni nos falta 1 milímetro en la arcada y hay que ir supervisando cómo se relacionan el recambio dentario de cada uno de los elementos dentarios. Y las discrepancias marcadas, ya hay problema en cuanto a la relación óseo-dentaria. O son dientes grandes, maxilares chicos, o son maxilares grandes y dientes pequeños. Por lo tanto,
ya es un tratamiento mucho más específico que requiere de técnicas especializadas y que el ortodoncista está capacitado o el odontopediatra está capacitado si conoce las técnicas necesarias para estas discrepancias que tenemos que hacer. Tenemos que tener presente ciertas pautas a tener en cuenta. Primero, la oclusión primaria muestra menos variabilidad que la permanente. Es decir, que vamos a encontrarnos con menores problemas. Por otro lado, la oclusión dentaria o la oclusión primaria cambia siempre adaptándose al crecimiento esquelético y al desgaste oclusal. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Porque, como les dije, no es algo estático, sino que el hueso crece y los dientes se van desgastando y eso va produciendo distintas alteraciones o distintos cambios. Y eso se va adaptando en la oclusión. Las niñas están más adelantadas que los varones en todos los estadios de calcificación dentaria. Quiere decir que si se trata de una niña y nosotros hacemos una extracción prematura, podremos esperar que la erupción sea anterior a la que se produce en un varón, porque están más adelantados en lo que se refiere entonces a su calcificación y erupcionan antes que los varones, unos meses antes, no más. Además, los cambios oclusales que se producen siempre como resultado del crecimiento esquelético craneofacial son muy visibles, sobre todo a la edad de 5 o 6 años, cuando ustedes van a observar que normalmente después del segundo molar primario se va estableciendo un espacio por crecimiento. ¿Para qué? Para dejarle lugar al molar permanente que erupciona entre los 5 y los 6 años de edad de nuestro niño. Además, existen también cambios oclusales cuando se producen caries, sobre todo cuando las caries son proximales, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, y sobre todo de uno de los elementos dentarios primarios, que son los segundos molares. También por pérdida prematura de dientes primarios, la presencia de hábitos orales disfuncionales o los traumatismos, siempre tengan presente que van a producir cambios oclusales que debemos tener el ojo clínico suficiente para detectarlos y actuar en consecuencia. Si existe una pérdida prematura de dientes primarios, lo que nosotros vamos a hacer es rehabilitar nuestro paciente con la aparatología específica para ese niño, no para ese caso, para ese niño, utilizando aparatología para mantenimiento del espacio. Si hay pérdida de espacio en el arco dentario, entonces tenemos que utilizar una aparatología específica para ese niño de recuperación. Siempre y cuando se den las siguientes condiciones. Análisis de la dentición mixta que debe ser favorable. Ustedes ya saben
que el análisis de la dentición mixta, ya vamos a ver los índices, son el de Moller, y que para que sea favorable deberá estar encima del 75%. Entonces tenemos que hacer el análisis y tener un análisis de dentición mixta favorable para que podamos mantener y recuperar un patrón facial equilibrado, mesocefálico, que también lo tienen que relacionar y lo saben por ortodoncia. Una relación de planos terminales recto, de planos terminales de dentición primaria, recto o con ligero escalón mesial, o si no, si es una dentición mixta y ya están los molares permanentes erupcionados, una clase 1 molar. Es necesario saber qué significa una pérdida prematura y qué pasa cuando hay una pérdida prematura de un diente primario. Yo ya sé que ustedes saben que una pérdida prematura es cuando uno hace una extracción, pero la pérdida prematura de un elemento dentario primario significa que se lo ha extraído antes de su exfoliación natural. Debemos saber también que los 6 meses que siguen a la extracción dentaria son críticos porque suceden una serie de consecuencias que ya nos vamos a ver. Supone una inclinación de los elementos vecinos que trae como consecuencia una disminución del espacio reservado para el sucesor permanente debido a esa inclinación o migración de los dientes adyacentes y con el consiguiente acortamiento de la longitud del arco. Pero también, cuando hay una pérdida prematura, el reborde alveolar sufre cambios en el sitio donde se realiza la extracción dentaria. Cambios que son morfológicos y que pueden dividirse en lo que es la reabsorción o resorción de hueso, luego un periodo de estabilización y luego un poco de crecimiento. El ancho del reborde alveolar va a decrecer por la reabsorción en la zona sobre todo vestibular y sobre todo en los casos en donde ustedes tengan que haber hecho la extracción, en donde haya existido un proceso infeccioso, es decir, en casos en donde en la radiografía me está indicando una radiolucidez interradicular, va a haber una mayor pérdida de hueso en esa zona. La estabilización quiere decir que se reabsorbe hasta una cierta etapa, 2 a 4 meses después de la pérdida, y se extiende después hasta 6 a 8 meses antes de la erupción del diente permanente. Es decir, que se detiene, se extiende, puede extenderse hasta los 6 antes que el diente permanente erupcione. Y el crecimiento, saben ustedes que cuando empiece el diente a erupcionar, el hueso va creciendo en ancho y altura, y eso nos va a beneficiar a nosotros, y es muy significativo, y se destaca un aumento hasta de 3 milímetros, que es bastante, de lo que se ha perdido por la resorción de esta extracción o pérdida prematura que nosotros hemos tenido que realizar en nuestro paciente niño. ¿Cuáles son las causas de la pérdida prematura? Bueno, ya lo saben, son las causas de las extracciones. Caries con procesos muy destructivos, traumatismos dentarios en donde no sean posibles realizar tratamientos conservadores,
Y algo que suele ocurrir, no siempre, que es una reabsorción prematura de las raíces de los dientes temporarios al hacer erupción los dientes permanentes en mala posición. Es decir, que a veces los caninos en mala posición o los dientes con más frecuencia, los laterales en una mala posición, hacen un trayecto eruptivo y empiezan a reabsorber las raíces de los dientes temporarios prematuramente y hacen que, por ejemplo, tengamos una reabsorción, como me ha pasado muchas veces, que la mamá viene a consultarme porque tiene 4 años a lo mejor y los dientes se han reabsorbido. Y no es época que a los 4 años tengamos una reabsorción y se le hayan caído, por ejemplo, los incisivos centrales. Entonces yo ahí tengo que pensar que hay algo. Entonces me ayuda mucho la anamnesis. Y entonces, tuvo un traumatismo cuando era pequeño y se produjo una reabsorción que no es normal y, por ende, una reabsorción prematura y la erupción de los permanentes, por supuesto, van a erupcionar mucho más precozmente que en una época normal que es de la erupción de los dientes permanentes. Las consecuencias fundamentalmente son los cierres de espacio, acortamiento de la longitud del arco, sobre todo cuando se pierde el segundo molar primario, es muy, digamos, grave o tiene consecuencias mucho más notorias, como ven en esta radiografía, porque por supuesto ahí ya hay que hacer un tratamiento de recuperación de espacio y no sé si les diría de ortodoncia también, porque ya está bastante inclinado y se ha perdido mucho espacio. Ustedes saben muy bien cuánto espacio se puede perder. Es decir, no podemos nosotros nunca recuperar 5 o 6 o 7 milímetros de espacio. Tenemos que recuperar, lo saben por ortodoncia, 2 milímetros. Es decir, que tampoco vamos a poder hacer una recuperación del espacio cuando se trata de que existen varios milímetros, ¿no? Pero una de las consecuencias entonces son los cierres de espacio y la pérdida de longitud del arco. En el sector anterior, si ustedes leen en la literatura, van a ver que existen autores que dicen que el ancho intercanino, de cúspide a cúspide de canino, no se reabsorbe, no se altera, la longitud es igual, lo único que sí se desplaza el elemento dentario, pero que no hay acortamiento de la longitud del arco. Sin embargo, nosotros vemos, como vemos en este caso, que el lateral se inclina y cierra el espacio para dejarlo libre para la erupción del diente permanente. Si bien es cierto que la longitud del arco no se altera, sí realizamos la rehabilitación porque se pueden presentar otra serie de consecuencias que vamos a ver cuando la pérdida prematura de dientes primarios es en el sector anterior. Por supuesto que cuando hacemos extracciones prematuras múltiples, como en este caso, otra de las alteraciones es la pérdida de la relación vertical, es decir, que el niño ya no ocluye, fíjense en la diapositiva, con la pérdida de los elementos dentarios anteriores, anteroinferiores, y un paciente de riesgo, de alto riesgo como es este,
hay entonces una sobremordida porque los elementos inferiores no han hecho el tope necesario con los superiores, y por supuesto que se ha producido entonces una sobremordida y una pérdida de la dimensión vertical. Otra consecuencia que yo les decía, en la diapositiva superior, van a ver cómo el reborde se ha reabsorbido, cómo hay un colapso del hueso al haber la pérdida del incisivo central y lateral del primario del lado derecho, y cómo el niño trata, para poder tragar, deglutir y hablar, coloca la lengua y se instala el hábito de interposición lingual. Por otro lado, se presenta la dificultad de la pronunciación de ciertas consonantes labiodentales, es decir, en donde le hacen falta los elementos dentarios para poderlas pronunciar correctamente. Y entonces es en esta edad donde el niño está en una etapa escolar de primer grado, en donde está aprendiendo a leer, que puede llegar a producirse una mala pronunciación, sobre todo de la S, de la T, de la R, de ciertas consonantes, porque él va a interponer la lengua y no va a poder pronunciar bien las palabras. Y por supuesto, de los que yo les decía, fíjense ustedes el cambio en la estética, es decir, también consideramos en esta rehabilitación la estética de nuestro paciente, que ante la pérdida prematura de tantos elementos dentarios, pierde sus facies de niño y se transforma en unas facies casi de un viejito. Entonces, también una de las funciones fundamentales de esta rehabilitación que nosotros vamos a hacer es devolver la estética a nuestro paciente. Es otra de las consecuencias entonces en donde las perdemos. Por eso yo les digo que la rehabilitación de este paciente trae como una satisfacción al odontopediatra, porque estamos trabajando y estamos haciendo todo lo posible para recuperar todas las funciones del sistema estomatognáctico y que se produzcan correctamente, para que no nos lleve tampoco a trastornos en la articulación temporomandibular. La prevención, voy a volver hacia atrás, esperen un poquito. La prevención, ustedes me dirán, prevención, no sé por qué se pasa a la próxima, pero es, fíjense, yo les he puesto acá, prevención. La prevención es cuidar al niño sano, son las vacunas, es la nutrición, todo lo que han hablado ya con los profesores asistentes, es cuidar la salud del niño, es guiarlo, es acompañarlo psicológicamente, es la dieta, es el cepillado, es el flúor, es los selladores, pero también la prevención es en la oclusión. Se pueden prevenir maloclusiones de origen dentario. Entonces, no solamente vamos a hacer todo lo que ustedes han visto ahora de prevención, sino que cuando se les pregunte, ¿cuáles son? ¿Cómo hago yo la prevención de una maloclusión de origen dentario? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir una maloclusión? Me pregunto. Entonces, estén seguros
que una de las fundamentales prevenciones para evitar una maloclusión de origen dentario es la conservación de una boca sana, de una dentición primaria sana, con todas las medidas preventivas que ustedes ya conocen, selladores, flúor, dieta, todo lo que ustedes ya han estado viendo hasta ahora. De esta manera estoy conservando la boca en estado de salud para cuando aparezca el primer elemento dentario permanente, encuentre una boca sana y con una oclusión normal. ¿Qué otra forma de prevenir maloclusiones? Y les estoy diciendo, maloclusiones de origen dentario. No les estoy diciendo maloclusiones clase 2 ni clase 3, porque son genéticas. Les estoy diciendo de origen dentario, lo que hablamos anteriormente, caries, traumatismo, todo lo que acorta la longitud del arco, hábitos, evitar los hábitos, porque todo eso trae alteraciones dentarias. Únicamente puedo yo hacer prevención de maloclusiones si son de origen dentario, con un patrón equilibrado, con un patrón mesocefálico y con una clase 1 molar o escalón dentición primaria, escalón ligeramente mesial o recto, únicamente en esas condiciones. O sea, ¿cómo hago la prevención de maloclusiones de origen dentario? Manteniendo los elementos sanos, a través también del uso de la radiografía Baldwin para descubrir en las facetas de desgaste, cuando exista una desmineralización o bien ya la instalación incipiente de una caries proximal. Ustedes saben perfectamente que en los dientes primarios son facetas de desgaste, por lo tanto debemos cuidarla. Y con esta radiografía vamos comprobando para que no se rompa el equilibrio de esas facetas interproximales. Otra de las cosas que podemos prevenir a una temprana edad es la diapositiva que ustedes están viendo en la parte inferior. En la parte inferior se trata del uso prolongado del chupete. Fíjense ustedes cómo la interposición del chupete ha hecho que el crecimiento vertical de los maxilares no se produzca. ¿Por qué? Porque está el chupete en el medio y no deja que el maxilar superior crezca en sentido vertical y se produzca esa pequeña mordida abierta. Y fíjense ustedes que este paciente, que es un paciente mío, con el solo hecho de decirle a la mamá que haga desaparecer el chupete, lo mismo ocurre con la mamadera, y que por más que el paciente llore, al tiempo, a los 2 meses, ustedes van a notar un cambio, pero notable, que es que al sacar el obstáculo que es el chupete o la mamadera, se produce el crecimiento, se cierra esa mordida abierta incipiente que puede luego en la dentición mixta temprana transformarse ya en una cosa mucho más seria que necesitará de un tratamiento con aparatología. En cambio acá, solamente con retirar el chupete, estamos previniendo una maloclusión de origen dentario.
En la diapositiva superior, ustedes alcancen a visualizar el incisivo central del lado izquierdo que está en una mordida cruzada. Sin embargo, la relación es normal y si es un paciente pequeño y si nosotros logramos destrabar esa traba que está impidiendo que el maxilar se adelante, está impidiendo que ese maxilar se cruce y se establezca una relación normal, una oclusión normal, con solamente un pequeño detalle, una pequeña aparatología que coloquemos, podemos nosotros evitar una maloclusión que si esto se prorroga en el tiempo, nos lleva a una mordida cruzada mucho más importante. Si volvemos a observar la diapositiva inferior, vamos a ver también los caninos. Cuando los caninos nosotros observemos en una dentición primaria, temprana, que son sumamente, que tienen unas cúspides sumamente impelentes, cúspides que nos pueden traer un sistema de acomodación, porque el niño, al ser tan impelente la cúspide, acomoda la mandíbula y nos produce una mordida cruzada. Ustedes observan, van a ver que de este lado ya hay un acomodamiento y no hay una oclusión normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un simple desgaste de los caninos que nos va a llevar a que se produzca una oclusión normal. Siempre hablando de las maloclusiones de origen dentario. Entonces, para resumir, conservación de elementos dentarios primarios sanos hasta el momento de su exfoliación natural, detección temprana de caries proximales, desgaste selectivo de caninos y tratamientos tempranos de hábitos orales disfuncionales. Vamos a pasar ahora a lo que es el mantenimiento del espacio. Es un tratamiento. Fundamentalmente tienen que tomarlo así. No es la colocación de un aparato. Es un tratamiento utilizado para lograr mantener la longitud del arco dentario durante el periodo del desarrollo oclusal, controlando siempre el proceso de recambio de la dentición primaria a la permanente, preservando el espacio que ha dejado un diente ante su pérdida parcial o total del espacio. Es decir, que vamos con este tratamiento a rehabilitar nuestro paciente. Las indicaciones para el mantenimiento del espacio son la pérdida de uno o más dientes primarios. No existe pérdida previa de la longitud del arco, es decir, que no existe una boca en donde tengamos maxilares en donde sean pequeños y haya pérdida ya de espacio para los elementos dentarios. No debe haber pérdida de longitud de arco. Y tenemos que tener una predicción favorable, como ya habíamos visto, de la dentición mixta, un 75% o más del índice de Mosher. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para el mantenimiento del espacio? Las características previas existentes en la arcada. Es decir, las consecuencias serán distintas en casos en donde exista una buena longitud de la arcada dentaria,
que en bocas que tengan apiñamientos, porque eso ya me está planteando un problema que voy a tener que estudiar muy bien. La edad en que se pierde el diente primario, ya que condiciona el grado de desarrollo y la erupción del diente permanente. Es decir, que si se pierde un elemento dentario a una edad muy temprana, el tejido muchas veces se fibrosa y el elemento tarda en erupcionar más tiempo y vamos a tener una erupción mucho más retardada, o si hay una erupción precoz porque ha habido una pérdida de hueso y el grado de desarrollo del diente primario ya tenía 1/3 de raíz o 2/3 de raíz formada, se va a producir la erupción del diente permanente. Y también un factor a tener en cuenta son cuando no existe el diente permanente. Entonces, plantearnos que lo vamos a mantener al espacio hasta que el niño, por supuesto, tenga la edad para realizarse un implante. Nunca dejar, aunque no tenga el elemento dentario, dejar el lugar donde se ha hecho la extracción dentaria sin la colocación de una aparatología la más adecuada y estudiando, por supuesto, el caso. Otro de los factores es el elemento dentario primario que se pierde. Es decir, es mucho más peligroso la pérdida de un segundo molar temporario cuando todavía no ha erupcionado el permanente, sobre todo el inferior, porque ustedes saben que el primer molar permanente inferior en su trayecto eruptivo tiene una fuerza mesialante, no así el superior, que lo hace hacia distal y palatino. Es decir, que es mucho más peligroso cuando ya está en boca que se pierda el superior. Y entonces el superior generalmente, en vez de ir hacia mesial del espacio perdido, rota sobre su eje y nos da una oclusión con el molar inferior que parecería que no es normal, pero ha sido por la pérdida del segundo molar superior. En cambio, la pérdida del segundo molar primario inferior, cuando todavía no ha erupcionado, es muy importante porque tiene una fuerza mesialante, es decir, que va a erupcionar, si no se mantiene el espacio correspondiente, va a erupcionar ya ocupando 1 o 2 milímetros y entonces ya ahí vamos a tener que no mantener, sino que vamos a tener que recuperar. Si se trata de elementos dentarios anteriores, recuerden que existen diferentes conceptos. Nosotros sí rehabilitamos por todo lo que les expliqué anteriormente. Si se trata de los caninos o los dientes adyacentes se desplazan y la pérdida, por ejemplo, es unilateral, siempre que se pierde un canino, por ejemplo, van a ver que hay una desviación de la línea media, es decir, los dientes, si se extrae un canino, se van hacia ese lugar y nos dan una desviación de la línea media, sobre todo en el maxilar inferior, que es mucho más frecuente. Van a haber distintos casos, se pueden perder un elemento dentario, 2 elementos dentarios, varios elementos dentarios en el sector anterior. Otro de los factores a tener en cuenta es si el sucesor permanente presenta en el momento de la pérdida prematura 2/3 de la raíz formada, se acelera, por supuesto, la erupción con mínimas consecuencias y aparece en la boca.
Pero ¿qué pasa? Aparece en la boca, pero tarda en llegar al plano oclusal. Entonces ahí hay que hacer un estudio muy bien hecho para ver cómo podemos anclar, sobre todo si está el molar permanente, hasta que el premolar alcance, o el diente que está erupcionando, alcance el plano oclusal con el superior. Si el diente permanente no ha alcanzado ese grado de desarrollo, se produce un retraso. Generalmente, los dientes migran y cierran el espacio. Sobre todo, esto se da en lo que se conoce con la zona intermedia o el espacio libre de Nance, es decir, la zona de los premolares y caninos, en donde la erupción de los permanentes resulta a veces con algunas complicaciones. Si la pérdida de los molares primarios, ya les dije, es importante la del segundo molar primario. ¿Por qué? Sobre todo, como expliqué anteriormente, porque produce el cierre del espacio y la reducción de, como ven en esta radiografía, cómo se inclina ante la pérdida de un elemento dentario, ya sea parcial o totalmente. Si es parcial o han quedado las raíces nada más, lo mismo el molar permanente tiene esa fuerza mesialante y nos va a cerrar el espacio y disminuir la longitud del arco. No es tan, para que ustedes vean acá, importante entonces, o no es tan severo, o no es tan, no importante, sino, ¿cómo decirles? Es mucho mejor, digamos, que se pierda un primer molar, porque coincidimos con muchos autores, la interdigitación que se produce, sobre todo si ya ha erupcionado el primer molar permanente, ya la oclusión está en correcta interdigitación, el superior con el inferior, y no se produce pérdida de longitud del arco, lo cual no ocurre cuando se trata de la extracción que ustedes ven ahí en la diapositiva inferior, en donde existe ya una fenestración bastante importante gingivósea y se va a producir la extracción con la pérdida de hueso bastante importante, y eso es lo que es mucho más serio, digamos, para rehabilitar después al paciente. La pérdida prematura también puede ser bilateral, unilateral o bilateral, y puede ser parcial de varios elementos dentarios, tanto anteriores como posteriores, como puede ser, como en la diapositiva que ustedes ven abajo, de todos los elementos dentarios. Y hay casos, como ustedes ya saben y recordarán, de la displasia ectodérmica hipohidrótica o anhidrótica, en donde es un síndrome, en donde no se forman los elementos dentarios en el periodo de crecimiento del ciclo vital del diente, en donde la pérdida de los elementos dentarios es total y en donde el odontopediatra está obligado desde el primer tiempo que puedan, 2 años y medio, 3, a colocar una prótesis completa. ¿Por qué? Porque eso ayuda al proceso, a rehabilitarlo, al proceso de masticación, a la musculatura, a la articulación temporomandibular, a la función, porque como ustedes saben muy bien, como les dicen, la función hace al órgano. Por lo tanto, una prótesis completa en un niño que no tiene elementos dentarios ni va a tener, hace que se produzca el crecimiento de los maxilares y podamos tener un paciente con una carita normal y no con una carita de viejo, porque no puede funcionar y los maxilares
se empiezan a reabsorber y cada vez va a ser más difícil colocar un tipo de aparatología. Siempre hay una serie de requisitos que uno debe tener en cuenta cuando va a planificar la rehabilitación de un paciente. No la planificación de un aparato, la rehabilitación de un paciente. Tengo que por lo menos, y por lo demás, y por lo más, un estudio clínico y radiográfico, fundamental. Un diagnóstico oclusal, saber la edad dentaria de nuestro paciente, saber la secuencia eruptiva, cómo van erupcionando los dientes para ir yo controlando esa secuencia eruptiva, porque grábenselo a esto, no es estático, es dinámico todo esto que vamos haciendo. El tiempo transcurrido desde la pérdida, si es reciente, si se planifica antes la aparatología y se coloca en el momento de la extracción, si existe una genesia y cuánto es la cantidad de hueso que recubre el germen del diente permanente. Mientras menos hueso, más rápido va a venir el diente hacia arriba. Si tiene un tercio de raíz formada, es capaz que tengamos entonces una erupción prematura. Entonces, esos son los requisitos para la planificación en la rehabilitación de nuestro paciente. También debemos seguir pasos. Y fíjense cuál es el primero. Y ustedes me dirán, bueno, la motivación, ya está motivado. Le hice hasta una extracción, doctora. Usted me dice ahora que tengo que motivar. Ya está motivado, si he estado motivado para una extracción. Sin embargo, la motivación para confeccionar una aparatología para su rehabilitación necesita de una motivación específica. Específica porque tiene algo que no hemos hecho durante todo el proceso de la etapa del plan de tratamiento que ustedes han venido haciendo, sino que esta, que va a ser la rehabilitación, necesita entonces una motivación especial. El examen clínico y radiográfico después de la motivación, y la motivación viene directamente unido a lo que viene acá. Toma de impresiones, motivación. A esta motivación me refiero, a la motivación para la toma de la impresión, porque es la primera vez en donde ustedes van a tomarle una impresión al paciente. Por lo tanto, van a tener que tener una motivación muy específica que yo les voy a decir. La elección de la cubeta es otro paso que tienen que tener en cuenta. El material de impresión y el espatulado. La posición del paciente. ¿Cuál va a ser la secuencia de las impresiones que nosotros vamos a hacer? Los modelos que tenemos que realizar. El estudio de cada modelo, de cada niño, de cada paciente, los índices que vamos a tener que utilizar para el estudio de este paciente y recién hacer el diseño de nuestra aparatología. Como les digo, la motivación para el paciente, que es este que ven aquí, que no se sonríe porque le faltan los dientes anteriores, y la mamá lo único que quería era que yo le hiciera una prótesis y que le pusiera los 4 incisivos superiores porque la estética le importaba muchísimo, sin embargo tenía otra problemática también de caries y de una serie de cosas, en donde por supuesto se hizo la primera fase de inactivación y todo lo demás, y después la aparatología, porque para la madre era importantísimo rehabilitarlo, porque de la escuela la maestra lo había mandado a llamar, porque no leía bien. ¿Y por qué no leía bien? Porque le faltaban los 4 incisivos. Entonces, muy importante la motivación que nosotros vamos a hacer con este paciente. ¿En qué lo tenemos que motivar?
Lo tenemos que motivar primero para esto, para la toma de la impresión, que no es nada agradable para el niño. Primero tenemos que motivarlo para la cubeta. Tenemos que adaptar la cubeta. Usamos una cubeta perforada, la tenemos que recortar, adaptarla a la boca del niño, nunca recortarla y medirla, sino ponerle cera, utility y medirla, porque le pueden lastimar el fondo del surco y, Dios mío, no lo van a poder realizar. Entonces, ir recortando, ver la boca del niño, ir recortando y adaptando la cubeta de acuerdo al tamaño de la boca del niño. Y siempre poniendo cera utility roja y midiéndola para que no sienta ningún tipo de molestia. Otra de la motivación, una vez que el niño le decimos que, bueno, hay distintas maneras. Ustedes conocen a su paciente, ya lo han tratado, sabrán cómo motivarlo. Le pueden decir que es un cucurucho donde voy a poner una crema, lo cual si tiene una cierta edad me va a decir, esto no es un cucurucho, háblame claro, porque la verdad, que los cucuruchos son de otra forma, pero bueno, ustedes tendrán el léxico apropiado a la edad y al tipo de paciente que están atendiendo para poder decirles qué es esa cubeta. Le tendrán que decir cómo se llama, si es una cubetita, es como una taza, con cualquier ejemplo que le pongan, en donde ustedes van a preparar, sí, es cierto, una crema de color muy linda, que puede cambiar de color, y te vamos a dar un espejo quizás para que cuando vos veas que cambia de color, del color rosa al blanco, me vas a avisar. Una crema que yo voy a batir y la voy a poner sobre esta tacita, sobre este cucurucho, sobre esto, y la voy a poner en tu boca para que ahí se van a marcar todos los dientes tuyos y vos después vas a poder ver tu boquita marcada en esta crema que yo voy a preparar. Todo lo que ustedes le expliquen no está de más. Es decir, todo lo que ustedes le digan de esto no está de más, porque es una sensación fea, todos la hemos tenido, sobre todo en la superior, porque si ustedes llenan la cubeta, tanto como ven en la foto de abajo, que está casi hacia atrás, tomada la impresión, la llenan demasiado, el material va al istmo de las fauces y le va a dar arcadas. Entonces, siempre recomendamos la toma de la impresión inferior, porque no le va a producir ningún tipo de estímulo en el paladar, en el istmo de las fauces, en la parte posterior. Entonces, siempre se toma la impresión inferior, del maxilar inferior. Pero no siempre las cosas se dan así, como está este niño sonriendo. Hay que ser precavidos. Precavidos en el hecho de que el niño puede regalarnos un vómito, que no es nada agradable, pero que puede ocurrir. Entonces, el compañero, ustedes están viendo ahí en la foto de arriba, que tiene como una toallita que le ha puesto, porque puede ocurrir que el paciente, cuando yo ponga, le dé asco. Hay pacientes que el solo hecho del espejo o algo así les da como una arcada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero como ustedes ya lo vienen tratando, ya le han puesto rollos de algodón, ya le han puesto ciertas cosas, pero esto es toda la boca completa. Entonces, tengan precauciones y pongan un baberito ahí abajo, por las dudas del regalito, y tomen la impresión inferior. Si se produce alguna arcada o el mismo vómito que se llegue a producir, no saquen la cubeta de la boca. La tienen y hasta que no endurece el material y hasta que ustedes no obtienen lo que tengan que obtener.
porque si no, no la van a poder volver a tomar a la impresión. Entonces, nunca sacarla, porque si la sacan, queda el chico que se va a ahogar, más los restos del alginato, más la cubeta que sacaron, no van a saber qué hacer. Entonces la cubeta se deja hasta que fragúe y se saca. Siempre tratando de usar, por supuesto, el alginato defraguado rápido, lo más rápido posible. Y si ustedes lo distraen con un espejo, en donde el alginato pase o vire del color rosa al color blanco, y ustedes le dicen, avísame, avísame, y ustedes le van hablando, porque la mente, chicos, domina todo. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno está con algún problema o algo, y viene alguna amiga y me habla de otra cosa y me saca de mi problema, la mente se va hacia otro lado y me distraigo. Entonces, a él lo mismo. Si ustedes están con cuidado, que despacio, que abrí la boca, no. Mientras toman la impresión, háblenle de cualquier cosa. Cuéntenle que van a ir a la plaza, que después lo van a llevar, que van a ir tiempos de pandemia. No podemos decir eso, pero lo van a poder decir. Lo van a poder decir. Entonces tomamos primero la primera impresión, la de abajo. La de arriba, no vamos a llenar la cubeta como estarán acostumbrados ustedes, sino que vamos a llenar la 3/4 parte y la vamos a colocar desde adelante hacia atrás para que el material refluya hacia atrás y no vaya al istmo de la facha, sino llegue hasta donde yo quiero impresionar. Entonces la superior es más difícil. Entonces le voy diciendo, ay, vos sabés que yo tengo un perrito en mi casa y respira. Vos vieras cómo respira fuerte, no sé qué hacer. ¿Cómo respiran los perritos? Y a veces aumentamos la frecuencia respiratoria de él y eso ayuda a que la impresión se tome de mejor manera. Entonces, con eso del perrito, que a ustedes les parecerá que me está diciendo la doctora, sin embargo son pequeños consejos que les doy, porque son años de tomar impresión y sé que eso ayuda. Pero ¿qué otro consejo? Que venga sin haber comido, porque si ustedes le toman la impresión y se comió antes de venir un sándwich, no llegó al estómago y hace una arcada, lo más que seguro que van a recibir el sándwich de vuelta. Entonces hay que tratar de que venga con 4 horas por lo menos de no haber ingerido alimento. Entonces ustedes lo último que harán en el práctico será tomarle la impresión. Y otro consejo muy importante es saber, porque ustedes lo van a conocer, si es un paciente que es nauseoso, que tiene arcadas, que le produce el rollo de algodón una cierta molestia, ya van a saber que van a tener molestia. Entonces, 1 hora antes de que venga la consulta, darle Reliberam. 1 gotita por kilo de peso, 1 hora antes, entonces para que tratemos de que no nos haga y no nos dé la arcada y el vómito, que no es esperable ni es nada agradable. Bueno, espero que tengan suerte con la toma de las impresiones, ¿no? Que no es difícil, pero que es una cosa que a los pacientes niños no les gusta mucho. Una vez que hemos tomado las impresiones, vamos a tener los modelos, tenemos que tomar la oclusión, ustedes ya saben por ortodoncia cómo tomarla, lo pueden hacer con un rodete de cera rosa que doblen y tomen la impresión, o bien haciéndolo morder al paciente niño, que muerda, llevándole la mandíbula ustedes y centrándolo para que muerda como debe morder, y marcando con un lápiz, teniendo los modelos en la mano, la línea de los caninos, la línea de los molares, a la altura de la parte de la cúspide del canino, debe caer, si es una oclusión normal, en la cara distal del canino inferior. Entonces marcan las 2
líneas. La línea del canino y la línea de los molares del plano terminal o de la cúspide, y con eso después ustedes van a poder articular los modelos. Lo mejor es lo que están viendo en la diapo, es decir, tener el rodete de cera, después recortarlo, marcar las líneas medias y hacer el estudio de los modelos. El estudio de los modelos es algo muy importante. Tienen que ver los modelos separados, en oclusión, verlo en sentido vertical, en sentido sagital y en sentido transversal. Este estudio de modelos, ustedes por ortodoncia ya lo saben, lo deben haber visto porque lo han dado, cómo se estudian los modelos. Bueno, acá exactamente igual, es necesario hacerlo en los 3 planos del espacio para ver las relaciones anteriores, las líneas medias, las relaciones de los molares posteriores, si están las líneas normales, si no hay mordida abierta, si la oclusión es normal, es decir, todas las alteraciones que podamos hacer del plano vertical, transversal y anteroposterior. Ese estudio que ustedes ya conocen por ortodoncia, también lo tienen que hacer en los modelos. Las líneas medias, para ver si hay desviaciones o no de las líneas medias, cuando las líneas medias coinciden, la superior con la inferior, cuando la del superior está desviada y cuando la inferior está desviada por algún apiñamiento, como ven en la diapositiva del lado derecho superior, que hay apiñamiento, que ha desplazado un camino, es decir, se estudian en todos los planos y en todas las líneas que ustedes están acostumbrados ya a hacerlo por ortodoncia. Ahora, es muy importante los índices y la valoración que hagamos de los índices. No es cuestión de hacer un índice y no valorarlo, porque todo índice me da un valor y ese valor me da una respuesta a lo de mi paciente, que es exclusivo de este paciente. Entonces yo voy a hacer el índice de mi paciente para valorarlo y saber qué rehabilitación le voy a hacer. Y el que nosotros podemos utilizar en dentición primaria son 2. Este es uno que podemos utilizar, que es el índice de Vogel, en donde dice, con un compás de 2 puntas, uno tiene que tomar la distancia que separa la parte palatina, cérvico-palatina de los segundos molares primarios superiores y que normalmente debe ser de 30 milímetros. Desde cérvico-palatino del segundo molar temporario derecho a cérvico-palatino del segundo molar temporario izquierdo. Cuando el valor es menor, por supuesto, es porque existe un micrognatismo superior transversal. Puede haber una oclusión normal, pero con un micrognatismo del maxilar inferior. Puede haber una oclusión anormal con los molares que estén lingualizados. Es decir, que para que nosotros hagamos el mantenimiento del espacio, el valor del índice debe ser de 30 milímetros. Y ustedes ven cómo va la línea con un compás de 2 puntas de cérvico-palatino de los segundos molares superiores, debe medir 30 milímetros. Estoy frente entonces a una oclusión normal. Si existiera la pérdida prematura de un diente primario, estoy en condiciones de hacerlo porque mi índice ha valorado que es una oclusión normal. A los 5 años de edad también, generalmente, y para una dentición permanente o mixta favorable,
existen los diastemas. No es que debe presentar, porque no todos los niños presentan diastemas, pero para que sea normal después la oclusión permanente, es mucho más favorable que presente diastemas de crecimiento entre los incisivos, como están viendo ahí. Quiere decir que los dientes permanentes anteroinferiores tienen el espacio suficiente, fíjense los diastemas, como para yo predecir que van a erupcionar normalmente en este arco dentario, en esta oclusión que llamamos con arcos abiertos, que también lo deben haber visto por ortodoncia. Su ausencia, es decir, la ausencia de los diastemas, no quiere decir que estemos frente a una oclusión que sea anormal, sino que puede no tener diastema, pero puede ser que sea por una macrodoncia, es decir, dientes más grandes en la dentición primaria, por un micronatismo transversal, tanto en el maxilar superior como en el inferior. Es decir, que puede ser por cuestiones óseas o por cuestiones dentarias. Otro índice para la dentición primaria es el índice de Carrea. Es decir, que también vamos a construir esto que vemos acá, también ustedes esto lo tienen de ortodoncia y lo saben hacer, es la relación del perímetro del segundo molar inferior, que lo vamos a tomar, primario, con el tamaño de la arcada superior. Es decir, que llevamos a la arcada superior desde cérvico-palatino del segundo molar primario, trazamos una línea al punto interincisivo, y si eso nos da un triángulo, por eso hay que saber un poco de geometría, si es un triángulo equilátero, significa que es una arcada normal. Si es un triángulo isósceles, les pregunto y les dejo la duda. ¿Qué pasa si es un triángulo isósceles? ¿Y qué pasa si es un triángulo escaleno? ¿Les dejo la duda? Piensen. Geometría. De allá de los años, cuando iban al secundario. Bueno, pero sabemos que si es un triángulo equilátero es porque tiene los tres lados iguales. Es una oclusión, es una arcada normal. Por lo tanto, puedo rehabilitar, puedo mantener el espacio con una aparatología. Entonces, la relación del perímetro del segundo molar primario con la arcada superior. Existe otro índice ya para dentición permanente, que también ustedes lo conocen, y se trata de un adolescente en donde nosotros deberíamos rehabilitarlo por alguna pérdida de algún elemento dentario hasta la época de que se le pueda realizar un implante. Muchas veces pierden algún molar permanente, un primer molar permanente, un adolescente, y hay que esperar hasta la época en que se pueda realizar el implante dentario, el reimplante. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el índice de mayoral y tratar de mantener el espacio. También esto lo han visto. Y saben que desde fosa central del primer molar permanente a fosa central del otro lado debe medir 47, el segundo premolar 41 y el primer premolar 35. Esas son las medidas que debemos nosotros recordar siempre para hacer el estudio sobre los modelos. Lo que el valor me va a dar a mí la seguridad de la rehabilitación que yo voy a hacer en mi paciente. Y por último, algo que ustedes también han visto, que es el índice para la dentición mixta, para la predicción de la dentición mixta. Es decir, es medir cuando se produce, cuando están viendo esta situación, por ejemplo, el apiñamiento, yo no sé, si no hago el índice de Moller, no sé si me van a entrar el canino y el primero y segundo premolar.
porque para eso tengo que hacer el índice. Si me es favorable, será el 75% para arriba. Y si no, ya hay una problemática de espacio en la arcada. Por lo tanto, no voy a mantener. Tengo que ocuparme dónde está la problemática. Entonces, es fundamental hacer esto, ustedes ya lo saben, en los modelos, el compás de 2 puntas, cómo mido el tamaño, cómo llevo, cómo estudio, cómo veo, y voy a poder predecir, porque generalmente el espacio, como ven en esta radiografía, del segundo es mucho mayor el ancho mesiodistal que el del premolar. Entonces, con una ortopantomografía o una periapical, acá ya estoy viendo en la radiografía que voy a tener una predicción favorable. Fíjense ustedes el premolar, cómo está erupcionando y cómo va a erupcionar y cuando el canino se distale, la zona intermedia me va a quedar acomodada. Pero eso es valorable, no es a ojo, es todo con un índice valorable que me va a llegar a mí a estar seguro de la aparatología que yo voy a colocar en mi paciente. ¿Qué tipo de aparatología utilizamos en nuestros pacientes igual que en el adulto? Aparatología fija y aparatología removible. Hay una amplitud, aparatología fija y de aparatología removible. Ustedes, según el paciente que tengan, según la situación que tengan en ese paciente, lo van a rehabilitar desde la utilización, como ven en la primera diapositiva, en donde la pérdida de espacio ha sido parcial, una corona, hasta la pérdida de elementos dentarios, en donde vamos a poder realizar una aparatología removible. Las coronas que vamos a poder utilizar son de laboratorio o preformadas. Las de laboratorio, con solamente tomar una impresión y mandar a un buen laboratorista, las podemos realizar, y las preformadas nos dan la oportunidad de tener en el consultorio un avío, poder medirlas y poder en el acto colocarlas. Todo esto de las coronas y de los aparatos lo va a dar posteriormente la doctora Vera, que les va a llevar bastante tiempo ir hablando de cada uno y mostrándole cada uno de los aparatos. Yo simplemente ahora les doy la generalidad de lo que vamos a usar. También hacemos puentes en línea, puentes anteriores, que son totalmente distintos a los del adulto, porque no son estáticos, porque deben permitir el crecimiento del maxilar superior. Sabemos que la sutura intermaxilar inferior cierra al año, que después el crecimiento es aposicional en los rebordes, sí, pero en el superior el crecimiento de la sutura es mucho más, que a veces podemos aprovechar el crecimiento hasta los 10 o 11 años. Entonces, los puentes que utilizamos, que son el puente en bandera y el puente telescópico, deben permitir el crecimiento del maxilar. Es una premisa fundamental que se coloque el puente fijo, el puente, porque en realidad fijos no son, tienen cierta, ya lo van a ver con la doctora, los puentes que se usan, pero que deben permitir el crecimiento de los maxilares. Vamos a utilizar también mantenedores convencionales en la zona posterior, los puentes en la zona anterior y los mantenedores en la zona posterior, que pueden ser de laboratorios o preformados. Y vamos a también utilizar, que ya lo deben haber visto a lo mejor en ortodoncia, pero que nosotros también lo usamos, que es el arco lingual, que va en el maxilar inferior,
y el botón de Nance, que es para el maxilar superior. Y la aparatología removible que nosotros vamos a utilizar son las placas de acrílico, que pueden ser pasivas o activas, pero que deben cumplir con ciertos requisitos. Es decir, las placas todas tienen que tener una base de acrílico transparente. ¿Por qué recalco transparente? Porque se deben ver las zonas de isquemia que hace el aparato cuando ustedes lo colocan. Porque el niño les va a decir, me molesta, y no van a saber dónde. En cambio, si ustedes usan el acrílico transparente, van a ver la zona de isquemia. Es por eso que la base de acrílico debe ser transparente. El área de sujeción, es decir, tienen que tener un perfecto sujeción, una perfecta estabilidad, y la zona de anclaje en los elementos dentarios, es decir, los distintos tipos de ganchos que vamos a utilizar, que son, olvídense de los ganchos de adulto, que son específicos para niños. Las pasivas, eso. Ahora, si es una placa activa en donde yo quiera lograr un pequeño movimiento de un diente, como vimos, por ejemplo, en el diente que estaba cruzado, un diente que está en mala posición porque me está frenando el crecimiento porque está cruzado, 1 o 2 dientes, por ejemplo, se transforma en una placa activa porque le voy a agregar elementos activos, que son el tornillo Fisher y los resortes, que son los que nosotros utilizamos, pero para pequeños movimientos dentarios. Con esto yo les doy todas las características generales. Ahora ustedes van a empezar a ver cada uno de los aparatos que se van a utilizar en la rehabilitación bucal de los niños, pero antes de terminar les quiero decir algo. Todo esto que dije hay que explicárselo a los padres, porque los padres tienen que entender lo que es la rehabilitación con la colocación de una aparatología. Porque al padre muchas veces le interesa solamente el diente que está torcido. Y entonces sí gastan muchísimo dinero en una aparatología ortodóntica porque lo ven feo, lo estético. Pero entonces nosotros tenemos que saber fundamentar muy bien la rehabilitación que le estamos haciendo a un niño, porque el niño crece con la función del aparato que le voy a poner. Crece el maxilar. Si no, el maxilar no crece, se colapsa. Entonces, expliquen bien a los padres el uso de estos aparatos para lograr la rehabilitación bucal del niño. Espero haber sido lo más clara posible, sin que me guste no verlos, porque quisiera verlos a todos, pero será hasta muy prontito